Yo le doy la palabra al maestro Eric Castillo. Gracias, Rodrigo. Está muy interesante lo que tú comentaste porque sobre eso podemos imaginar algunas otras cosas. Cuando un artista hace sus cosas, pues como que invita a muchos otros artistas en silencio. O sea, hay pintores que se ponen a trabajar en relación con otros pintores, o con escritores, o con literaturas, o con historias cotidianas, o con memorias. Y Rafael Gaitán es uno de ellos, muy interesante porque su obra es muy rara. Es rara a pesar de que es muy convencional en otro sentido, y eso lo digo sin ningún juicio de valor. Su obra se entiende, se ve, es atractiva, vemos cosas que nos llaman la atención, vemos personas, vemos realidades inmediatas, vida diaria, espacios que todos conocemos. O sea, la obra es como una versión rara de la vida cotidiana. Y sin embargo es un pintor muy extraño. Y lo digo sin ningún formulismo. O sea, si tú le echas una ojeada a estas 2 décadas, o como dice Rodrigo, allá las 2 temporadas de vida y trabajo, sí te das cuenta que es un artista multiestilístico. O sea, a veces es más realista, a veces es menos realista, a veces es muy formalista, a veces parece que le importa el color, otras veces parece que solo le importa la escena. Tiene temas como cultos y tiene temas muy comunes. Tiene pinturas que son imágenes difíciles de descifrar, otras que parecen muy evidentes, y luego cuando ya vas de regreso por la exposición te das cuenta que no eran tan sencillas las que parecían sencillas, y que hay otras que sí son francamente sobrenaturales. Pinta cosas como lugares donde come la gente, donde cohabita la gente, donde duermen las personas, y luego pinta escenarios que solo existen en la mente o en la memoria, lugares vacíos, lugares etéreos, como el cuadro que comentamos tú y yo cuando visitamos la exposición, que es uno de los que están hasta el fondo de la primera sala, donde se ve un hombre multiplicado, él mismo, varias veces en un mismo lugar, que parece un lugar aéreo, un lugar imaginario, un lugar del sueño. Y luego se ven interiores de apartamentos o de casas de habitación, espacios que tú conoces o lugares de amigos. Se ven elementos como los teléfonos celulares, como las motocicletas, como las mesas, como los mobiliarios. Y entonces parece un pintor de cosas sencillas y luego un artista de cosas plenamente imaginarias. Y no se nota de qué año es cada cuadro, porque los más recientes podrían ser anteriores y los que son previos estaban muy avanzados. O sea que no tiene una cronología obvia, ni tiene un estilo determinado, afortunadamente, y entonces es un pintor extraño. Rodrigo Ayala tocó un tema que Rafael Gaitán mismo, que aunque sea un pintor reservado, sí ha dicho varias cosas, y están ahí en internet, y están ahí en video y en texto, que es la relación de la pintura con el cine, ¿no? Claro, y que esta relación, como bien decía Rodrigo, es una relación circular donde los cineastas ven pintores, los pintores ven cineastas, los novelistas tienen que ver con los escritores, etc. O sea, es un círculo de intercambios. Ya no hay un huevo y una gallina, ¿no? No hay un primero y un después. Obviamente la pintura, como la conocemos en la modernidad, pues sí se desarrolló 500 años antes que el cine, por lo menos en su formato más moderno, ¿no? Y claro, el cine muy rápidamente, con su velocidad cultural, tuvo la mayoría de edad en medio siglo para intercambiar con la pintura como si tuvieran la misma edad. Y sí, en los años 30, en los años 40 o 50 del siglo pasado, ya un pintor como Edward Hopper, a quien tú mencionaste y que Rafael ha mencionado como un norte que él tiene en su pintura, pues es un pintor que tiene que ver mucho con el cine y el cine tiene que ver mucho con él, ¿no? Claro, hay directores que lo han homenajeado específicamente, como Wim Wenders, tú lo mencionaste, el cineasta alemán Wim Wenders, o que hizo una versión para cine de los cuadros de Hopper. Y Todd Haynes, por ejemplo, Todd Haynes, un cineasta que deliberadamente lo estudió y muchas de sus películas son versiones de Hopper en cine, ¿no? Ok, ahí está Lejos del Cielo, Todd Haynes, por ejemplo, ¿no? Alfred Hitchcock, obviamente, y Nicholas Ray, etcétera, ¿no? Pero también hay escritores de los mismos años 30 a los años 50 de la novela de detectives, de la novela negra, como Dashiell Hammett, por ejemplo, que igual que Hopper, el pintor, hicieron publicidad, uno en letras y el otro en imágenes, y luego hicieron pintura. Hopper fue también publicista. Sus primeros 20 años fueron haciendo carteles y luego ya se hizo el pintor que todos conocemos, un pintor de personas aisladas, en el silencio, en el Nueva York de los años 30, 40, 50, personas que están expuestas
a los espacios vacíos urbanos, a la luz del sol, a los derrumbes interiores, a los afectos, a la memoria, a la nostalgia, y que son inolvidables, porque todo el cine, toda la historia del cine tiene escenas de ese tipo, ¿no? Silencio, poesía, soledades humanas, ¿no? En aeropuertos, en avenidas, en bares, en habitaciones, ¿no? Claroscuras, donde el rayo del sol o de luna ilumina un cuerpo nostálgico o un cuerpo, digamos, en colapso, igual que un cuerpo en éxtasis, ¿no? O sea, escenas bonitas, escenas feas, escenas dramáticas. El cine piensa de una forma que Hopper descubrió por la pintura, ¿no? Bueno, el trabajo de Rafael Gaitán tiene elementos que coinciden con toda esta historia, ¿no? Él ha dicho, y me desmentirá si estoy yo aquí inventando, que a él le dio mucho gusto que con la fotografía y el cine, la pintura del siglo XX, es decir, de los últimos 100 años, fue una pintura que puede ya no preocuparse por lo que bien señalaba Rodrigo, la imitación de lo visible de forma virtuosa, obsesiva y exagerada, ¿no? Los pintores pueden ser irreales sin dejar de representar en sus imágenes cosas que vemos, cuerpos, lugares, objetos, artefactos, acontecimientos. Se llama Fonda el Recuerdo esta exposición, y ese lugar parece ser una versión Rafael Gaitán, con todas las de la ley, de aquella escena de los halcones nocturnos de Hopper, ¿no? El café donde están la fuente de sodas, aquella mítica donde están las personas en la barra y está el cocinero y el mesero de ese diner, de esa fuente de sodas, y todo lo vemos desde el exterior en una poesía de imagen que es increíble, ¿no? Esta Fonda del Recuerdo, que es uno de los cuadros que representa una lonchería que existe por la casa de Rafael, es una versión más latina, más luminosa, menos claroscura que la de Hopper, pero es una buena respuesta de Gaitán y su sensibilidad y sus ideas a un tipo de historia, como aquella donde están Hopper o pintores norteamericanos contemporáneos como Eric Fischl, o alemanes como Neil Rauch, o mexicanos como puede ser otro observador del cine, Rodrigo Ayala, o Samuel Meléndez, o no sé, ¿no? Hay toda una genealogía de artistas que ejercen un realismo que es muy de la pintura, pero que coquetea bien con el cine y que mantiene su estatus de artes plásticas, ¿no? Con sus fábricas, con sus estrategias visuales, con sus propios recursos. Entonces, la exposición, creo yo, para seguir y abundar en la analogía que bien hizo Rodrigo con el cine, la exposición cuadro por cuadro es como en un montaje cinematográfico. Tienes de repente una escena que parece muy completa y tienes escenas fragmentarias. De repente ves a los perros, de repente ves los rincones del departamento, luego sí ves personajes que parecen significar muchas más cosas, y luego ves juegos con el espacio, ¿no? Si observas cómo dibuja y cómo construye los espacios arquitectónicos Rafael Gaitán, vas a ver que el piso a veces es orgánico, no es plano, no es geométrico. Vas a ver construcciones muy progeométricas, muy organizadas, juegos de luces, juegos de presencias y ausencias, y cuadro tras cuadro parece que un cineasta imaginario fuera haciendo cortes. De repente tienes una escena como la del viaje, ¿no? Que es una memoria de tu madre, tú me lo has confesado, está la figura en la moto, es un cuadro que coincide con el momento en que se fue tu madre, y entonces ella inicia este viaje en su motocicleta como si fuera una heroína de un cuadro de Tamara de Lempicka, ¿no? Una pintora art déco. Edward Hopper era art déco. El art déco, acuérdense, es un estilo que se notó en los 5 continentes de arquitectura y diseño, muy lineal, muy geométrico, como los coches de los 40, como las locomotoras de los años 30-40. O sea, es un estilo aerodinámico que combinó lo industrial con lo poético. Aquí a 2 locales, donde está la fuente de sodas, hay una carnicería que tiene una fachada art déco, aquí en Azcapotzalco, ¿no? Como en Bombay, como en Miami, como en China, como en Yucatán, en Oaxaca, el art déco está en todos los continentes. Es el movimiento de artes y de producción industrial que llenó por primera vez los 5 continentes. Y es de los años 20 a los años 50. O sea, cuando nació Hollywood, cuando nació el cine, cuando nació la literatura noir o negra, de ese mundo de detectives y edificios como los de la Condesa, los de la Escandón, ¿no? Dos barrios representados aquí, son esos edificios lineales, esas fachadas como el interior del Palacio de Bellas Artes, que son idóneas para cine, para literatura, para novela y para pintura.
Entonces, aquí creo que el espíritu de Ko, de esos años 20 a los años 50, y se van a cumplir 100 años del surgimiento del arte Ko, no sé qué nos espere, vamos a tener muchos pintores con ustedes, y muchas estéticas que manejan lo industrial, lo geométrico y lo aerodinámico. Entonces, los cuadros de Rafael Gaitán están diferenciados porque cada cuadro es tan diferente que parece que fuera 5 pintores en uno. Pero creo que la idea del montaje cinematográfico en una sensibilidad que valora tanto la imaginación, sí la realidad, pero sobre todo la interioridad, es la que hace que parezca que esta pintura tiene muchos estilos. Cuando Edward Hopper lo entrevistaron, este pintor norteamericano que hoy es un invitado invisible, cuando lo entrevistaron en los años 60, él murió en los años 70, nació a finales del siglo XIX, él decía que un escritor, Goethe, el escritor alemán, fundador de la misión romántica, decía que lo mejor en el arte es cuando tú ves lo externo a partir de quién eres tú por dentro. Y creo que desde esa frase, pasando por Hopper, el arte Ko, el cine, hasta el día de hoy con Rafael Gaitán, tenemos un tipo de arte que valora tanto lo que se ve como quién es la persona que lo ve. En sus cuadros hay muchas personas solitarias, con celulares, en cafés, en interiores, en reuniones, y aunque haya a veces personas juntas, casi siempre están solas, pero están juntas en su soledad. Hay muchos personajes mirando al horizonte, hay muchas personas en la introspección, y bueno, en el individualismo tecnológico contemporáneo del celular, de las pantallas, pues eso, tienes cuadros de Edward Hopper o de Rafael Gaitán 1000 por 1000 todos los días, ¿no? Entonces, esa soledad, esos vacíos, esa secuenciación tipo cinematográfica, pero que solo podría existir en los cuadros, porque es muy importante los encuadres, las escalas, los tamaños, imágenes que aunque hemos visto miles y millones de imágenes, creo que las pinturas de Rafael Gaitán nos siguen proponiendo imágenes necesarias, singulares, que no están solo en las pantallas y que creo que más bien se parecen a algo en donde todos somos artistas. Cuando tú piensas en alguien, cuando tú recuerdas una época, cuando tú sueñas con algo que quieres que pase o te aferras a algo que ya sucedió y lo cambias tanto por sentimiento, lo cambias al grado de que ya no se parece a cómo fue, ya sea que lo idealices o lo oscurezcas. Cuando todos estamos trabajando en la mente, afectivamente, intelectualmente, memoriosamente, como sea, pero en la mentalidad, dense cuenta cómo todo parece una película. Quizá el cine, y lo decía el mismo Buñuel, o lo decía el mismo David Lynch, otro cineasta oscuro de Ko, ¿no? Quizá la mente y el cine sí se parecen mucho, y también la pintura, como la puede ejercer un artista como Rafael Gaitán. En los cuadros de Hopper, o en los de Gaitán, en las películas de Buñuel o de Lynch, hay cosas muy bellas, muy lineales, tomas de ciudades como las de Wim Wenders, pero siempre hay algo siniestro, como en Hitchcock. Siempre hay algo oculto, gótico. Las arquitecturas que pintaba Hopper eran victorianas estadounidenses, casas que parecen de brujas. Algo iba a pasar ahí, en esa escena de las malteadas y los cafés. Había algo que estaba a punto de suceder que era terrible. Rafael Gaitán parece un pintor optimista y solar, pero no, en sus cuadros también hay insinuaciones de cosas que pudieron pasar o que van a pasar y que tal vez no sean tan lindas como lo que estamos viendo. Bueno, así es la vida, así es la mente. Un día estás pensando en algo hermoso y tienes una pesadilla instantánea aún despierto. Bueno, yo creo que esta exposición, y termino, es una exposición que nos recuerda que dentro de nosotros mismos todos estamos creando una obra de arte. Gracias.